Ahí está. Ok, ¿sí se ve? Sí, profe, sí se ve. Está bien, sí se ve. Ok, perfecto. Vamos a darle lectura a lo que es aquí y la definición de un vector mediante sus componentes. De la clase pasada habíamos visto que los vectores se podía comprobar si era equivalente o no con otro vector. Entonces, un vector habíamos definido que era una cantidad que contiene magnitud y dirección, ¿no? Entonces, si un vector con otro vector los comparamos y resulta ser que tiene la misma magnitud y tiene la misma dirección, ¿qué significa? Pues que son equivalentes, que estamos hablando prácticamente del mismo vector, solamente que aplicado a otro punto, a un punto distinto. Más sin embargo, pues prácticamente es el mismo, ¿cierto? Ok. Entonces, voy a darle lectura a la parte de arriba del libro y luego nos vamos con la definición mediante sus componentes. Dice acá, el segmento de recta dirigido cuyo punto inicial es el origen, a menudo se considera el representante más adecuado de un conjunto de segmentos de recta dirigidos equivalentes como se muestra en la figura. Entonces podemos observar allá en la figura 11.4 un vector. El punto inicial del vector es el origen, ¿cierto? En este caso. El punto final del vector es el punto B1, B2. O sea, es el punto Q. Es el punto Q. Las componentes de Q es B1 en X y B2 en Y. ¿Cierto? Entonces, cualquier vector se puede representar de esa forma. Es como que tengamos un vector, pero que no se encuentre en el origen, que no empiece en el origen. No importa, lo agarramos y lo pasamos nosotros al origen. Y ya quedaría el vector en forma de sus componentes, que pues es el mismo vector, solamente trasladado. Entonces, cualquier vector lo podemos representar como se ve en la figura 11.4, donde el punto inicial es el origen. Lo vemos aquí. Se dice que esta representación de B está en la posición canónica o estándar. Un segmento de recta dirigido cuyo punto inicial es el origen puede representarse de manera única por medio de las coordenadas de su punto final. En este caso es Q, P1, B2, como se muestra en la figura. Entonces, de la definición de un vector, en el plano, claro, porque también está la definición en el espacio. Entonces, primero tenemos que entender bien lo del plano para poder pasar al espacio. Dice aquí, si B es un vector en el plano cuyo punto inicial es el origen y cuyo punto final es B1, B2, entonces el vector B queda dado mediante sus componentes de la siguiente manera. O sea, el vector B es igual a B1, B2. Las coordenadas B1 y B2 son las componentes del vector B. O sea, la componente en X sería B1 y la componente en Y sería B2. Ya están dados los vectores mediante sus componentes. No es necesario que estemos calculando. Si imagínate que te den los vectores y ya te los dan en forma de sus componentes, pues ya está. Está en forma de sus componentes. Ahí lo que tendríamos que calcular, si acaso, es la norma del vector, es decir, la magnitud del vector resultante, ¿no? En caso de que queramos, ¿no? Pero pues, si el vector nos lo dan en forma de componente, pues ya lo tenemos, es directo, B1, B2. Ahora, si el punto inicial y el punto final están en el origen, entonces B es el vector 0 o vector nulo y se denota por 0,0, tal como aparece ahí. Fíjate que 0 está en negrita. O sea, es un 0 en negrita que nosotros lo pondríamos como 0 y su flechita en la parte de arriba. Ese sería 0,0. Luego dice en la parte de abajo, esta definición implica que dos vectores U y B son iguales si solo si U igual a B1 y U1 igual a B1 y U2 igual a B2. Bien, todavía están entrando algunos. Bueno, están entrando todavía algunos jóvenes.
Ok, entonces aquí está la forma de cómo calcular el vector por medio de, bueno, cómo calcular el vector con sus componentes, ¿no? En forma de componentes. Y que bueno, sería, sí, sería esta parte de acá. Y la norma del vector sería con esta fórmula, que ya igual ya la ocupamos en la clase pasada, pero pues ya formalmente quedaría así, como aparece en el recuadro de color azul. Dice, el número 1, si P y Q son los puntos inicial y final de un segmento de recta dirigida, el vector B representado por PQ con su flechita, o sea, el vector PQ, dado mediante sus componentes es, fíjate, suponiendo que te dan P y Q, ¿cómo encuentras el vector? Pues haciendo la resta de sus componentes. Que la componente en X sería Q1 menos P1. Y la componente Y, Q2 menos P2, tal como aparece ahí. Luego, además, la fórmula de la distancia con la fórmula de la distancia es posible ver que la longitud o magnitud del vector es, y pues sería la raíz cuadrada de la S. Abiertos los micrófonos de los que acaban de entrar. Perdón, profe. Sí, está abierto el micrófono. Ok, gracias. Bueno, entonces la norma del vector, fíjate que esta es la componente, la componente en X, ese sería B1, es este de aquí. Y la componente en Y sería Q2 menos P2, que vendría siendo B2, es este. Ahora es B1, B2. B1, B2 es el vector, ahí está, mira. El vector B está dado mediante sus componentes B1, B2. Implica que B1 lo calculamos como Q1 menos P1, o sea, la resta de las componentes en X, de la coordenada en X, de los puntos. Y la componente en Y será la resta en Y, de las coordenadas en Y, tal como aparece aquí, Q2 menos P2. Entonces, eso ténganlo ahí como fórmula. Luego, punto número 2 dice, si B es igual a B1, B2, B puede representarse por el segmento de recta dirigida en la posición canónica estándar que va del punto origen al punto Q. Luego, ay, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué dice acá? Le puso zoom, profe, quítale el zoom. Sí, ya lo vi. Le puse zoom. ¿Por qué aparece? ¿Por qué? ¿Cómo es que le puse zoom? Ay, no es acá. Ver. A ver, pantalla completa. Aparece ahí la pantalla completa. Ok. A ver. Ya está. Ok. A ver, ya me adelanté aquí. Me fui hasta abajo. Ahí está, aquí estábamos. A ver, luego dice, a la longitud de B, o sea, esta de acá, es B con sus dos valores absolutos. Acuérdense que habíamos dicho que no era el valor absoluto, sino que representaba la norma. Cuando tengamos las dos rayitas es que representa la norma. Y cuando tengamos una rayita significaría valor absoluto, pero la diferencia es que la norma es para vectores y el valor absoluto es para escalares. Esa es la diferencia. Entonces aquí dice la longitud de B, o sea, a esto, también se le llama la norma de B.
Luego, si la norma de B igual a 1, B es un vector unitario, así es como se le llama. En caso de que la norma sea 1, B será un vector unitario. Y si la norma de B igual a, y la norma de B es igual a 0, sí, solo sí, B es el vector 0. B es el vector 0. Bien, vector 0 o vector nulo, así es como se le puede llamar. Aquí está, fíjense. Vector 0 o vector nulo. Cuando yo hable de vector 0 o de vector nulo es lo mismo. Es el vector cuya norma tiene ceros y cuyo punto origen es 0, 0 y punto final es 0, 0. Y las componentes son 0, 0. Bueno, ¿alguna duda acerca de toda esta teoría, jóvenes? Antes de revisar el ejemplo 2. ¿Ninguna? Muy bien. No, Vámonos ahorita con el no. ejemplo 2 entonces. Dice, hallar las componentes y la longitud del vector que tiene su punto inicial 3, menos 7 y punto final menos 2,5. 3, menos 7 y punto final menos 2,5. Bien, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? Primero habría que encontrar el valor de X y Y respectivos. Nos están dando los dos puntos, ¿no? Bien, vamos a proyectarlo aquí en el pizarrón. A ver. A ver. En vista de mosaico. A ver. Ahí está, aquí estoy. Ok, ¿sí se ve ya? ¿Sí, no? Sí, profe, sí Sí, se ve. profe. Sí, profe. Perfecto. Bueno, aquí me dice que hay que calcular. Pero a mí no me aparece la pantalla. Este es el de Busca, Celia. Busca a Salia Díaz. es uno de color blanco. Está de color blanco, o sea, el puro pizarrón está. El puro pizarrón. Bien, entonces el ejercicio dice, hallar las componentes y la longitud del vector B que tiene punto inicial 3, menos 7, lo voy a poner aquí. Punto inicial es 3, menos 7. Y punto final, menos 2,5. Ahí está. Menos 2,5. Bueno, pues las componentes es lo más sencillo. Aquí habíamos dicho que las componentes del vector B era Q1 menos P1, Q2 menos P2. En este caso quedaría Q1. Q1 es menos 2. O sea, sería la componente. A ver si quieren lo ponemos de otro color. ¿Dónde están los colores? Este sería Q1, Q2. Y este sería P1, P2. Entonces, haciendo las sustituciones, es menos 2, menos 3,5, menos 7. Y esto nos da menos 5. Y menos por menos es más. 5 más 7, 12. Ahí quedó. Entonces, el vector B, mediante sus componentes, es
menos 5,12. ¿Cuál es la componente en X? Menos 5. ¿Cuál es la componente en Y? 12. Ahí queda el ejercicio. Me dice que encuentre también la longitud del vector B, o sea, la norma de B. Entonces esto sería con la otra fórmula, que es la raíz cuadrada de B1 al cuadrado más B2 al cuadrado. Claro, afortunadamente ya tenemos B1 y B2. Si no lo tuviéramos, tendríamos que aplicar Q1 menos P1 al cuadrado, Q2 menos P2 al cuadrado. Pues al final es el mismo cálculo que se está haciendo. Entonces aquí quedaría raíz cuadrada de menos 5 al cuadrado y 12 al cuadrado. Menos 5 al cuadrado es 25, 12 al cuadrado es 144. Entonces aquí es raíz cuadrada de 25 más 144. Y esto da la raíz de 169. 169. La raíz de 169, ¿cuál es? 13. 13. Ese, Muy bien. sin albur. 13. 13. Entonces ahí quedaría. Entonces, ¿cuál es la norma del vector cuyo punto inicial es 3, menos 7 y el punto final menos 2,5? La norma es 13. Y las componentes son menos 5,12. O sea que este vector lo podemos trasladar al vector cuyo punto inicial es 0, 0 y punto final menos 5,12. Si quisiéramos. Bien, me regreso a el ejercicio. ¿Alguna duda, muchachos? Ninguna, profe. Vemos aquí está Agua. Profe, una pregunta. ¿Cuánto era la de la 169? No me dio tiempo a copiarlo. Es este ejercicio que está aquí, el que le estoy proyectando, es el mismo. Ah, no, ok. Sí, mira. Está ahí. Ah, sí, ok. Aquí se calculó el vector B1 y B2. Es lo mismo, ¿no? Nos dio menos 5 y 12. Y después calculamos la norma del vector, que dio 13. Entonces nos fijamos que en el libro B1 es menos 5, B2 es 12, tal cual lo calculamos nosotros. Y la norma del vector B es 13. Ahí está. ¿Vale? Si tienen dudas, dígame y pues lo revisamos a detalle. Bueno, y esta es la gráfica del vector, cuyo punto inicial es 3 menos 7, miren, 3 en X y menos 7 en Y. Punto final menos 2, 5 menos 2 en X, 5 en Y. Ahí está, de aquí a acá. Bien, tenemos las operaciones con vectores. Esto cópienlo, eso sí, denle screenshot, péguenlo, pónganlo en Paint, péguenlo ahí en un convenio, porque esto sí es importante que lo tengan. Aquí, ¿cuáles son las operaciones? Bueno, son las operaciones básicas de los vectores. Dice, sea U, un vector, U1, U2, y B, otro vector, B1, B2, y sea C un escalar. Entonces, la suma, pues es la suma de las componentes. U más B es U1 más B1, U2 más B2. La suma de los componentes U1 más B1, U2 más B2. Luego, el múltiplo por un escalar es la multiplicación de ese escalar por cada uno de los elementos del vector. Si el vector U es U1, U2, multiplicamos el escalar por U1, U2, nos da CU1, CU2. El activo
es menos 1, o sea, es el escalar menos 1 multiplicado por el vector b, que nos daría menos b1, menos b2. Y la diferencia de u y b, pues es una resta, ¿no? Es una resta u1 menos b1, u2 menos b2. Tal como la suma, aquí es la resta. Esas son las operaciones básicas del vector. Si se fijan, no hay multiplicación y división. ¿Por qué? Porque la multiplicación lo vamos a ver a detalle. O sea, ese es un tema que tenemos que ver a detalle. Porque no es que tú multipliques así nada más, directo. Como la suma y la resta, no. No, eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita vamos a quedarnos con la suma y con la resta. Y con el múltiplo por un escalar. Ya geométricamente, bueno, eso sería analíticamente, ¿no? Con los cálculos. Geométricamente, pues como aparece en esta figura, si tenemos el vector b, este sería la mitad de b. Este sería 2 veces b, si se fijan. Es el mismo vector, o sea, con la misma dirección, pero con una magnitud del doble. Ese sería menos b, es la misma dirección, solamente que en sentido contrario. Menos 2/3 b, es 2/3 del vector b, pero en sentido contrario. Entonces, geométricamente quedaría así. ¿Vale? Ese sería el múltiplo por un escalar. En la suma geométricamente quedaría así. Así. Entonces tenemos el vector b y el vector u. La suma del vector b con u es que tú agarres el vector b y lo pongas donde termina el u. Fíjate, u es este u. Es el mismo. Entonces agarramos el vector b con la manita, es como que lo agarras. Lo agarro. Y el punto donde inicia b, lo pongo donde termina u. Nos queda de esta forma. Y el vector donde empieza u hasta donde termina b sería el vector resultante, que no es otra cosa más que la suma de las componentes. Eso está muy, muy fácil de ver. Si el vector, a ver, vamos a ver, no sé si lo puedo graficar aquí, creo que sí. Vamos a suponer que este es, ay, no, grafica otra cosa. A ver, vamos a suponer con una línea que esta sea la componente en X, y que esta sea la componente en Y, igual acá que esta sea la componente en X y que esta sea la componente en Y. Entonces aquí ponemos la componente en X, la misma. Está bien, esta es la misma que esta. Y este de aquí lo ponemos la componente en X. Ahí está. Este es el mismo que este. Fíjense, este es el mismo que este. Y este es el mismo que este que está aquí. Entonces, ¿cómo encontramos el resultante? Pues el resultante es la suma, mira, de las dos X. Este segmento de recta, tú lo sumas con este segmento de recta y te da el segmento de recta resultante. A ver si lo puedo poner de otro color. Te da el segmento de recta resultante, que sería completo. Segmento de recta, la suma de las X, luego la suma de las Y. Es por eso que, bueno, geométricamente sería un triángulo, o sea, sería la solución de un triángulo. Entonces, tenemos que encontrar la distancia de un triángulo. Geométricamente, analíticamente, es la suma de las componentes, suman X y suman Y. Aquí está. Es lo que hemos visto, ¿no? Analíticamente sería la suma de las componentes, que prácticamente es lo mismo que les dibujé ahorita. Es lo que les acabo de dibujar. Bien, entonces aquí quedaría U más B.
No sé si tengan alguna duda de esto de la suma. Entonces vamos a pasar a la resta. ¿Duda de la suma? No, profe. ¿Ninguna? No, sin duda. Vamos a pasar con la resta. Y ya con eso terminamos la clase de hoy. Voy a borrar aquí. En la resta, aquí tenemos un vector U y un vector B. La suma sería esta, ya la habíamos visto. Que aquí es donde se aplica la famosa regla del paralelogramo, que es como que tú agarras este vector y lo pongas en paralelo aquí, donde termina el otro vector, y agarras este vector y lo pongas en paralelo donde termina el vector. O sea, sería este de aquí, donde está este. Ya la resultante, pues será el punto donde coincide o sea, el otro extremo del paralelogramo. De punta a punta. El múltiplo por una escala, pues es el mismo vector, pero multiplicado, o sea, escalonado varias veces. Es KU. Y la resta del vector es esto. ¿Por qué? ¿Por qué la resta del vector da esto? Es muy fácil. Vamos a hacer un poquito grande para que lo veamos mejor. 150. Hasta un poquito más, hasta 200. Ahí está. Okay. La resta de vectores. Tenemos el vector U y el vector B. La resta, si te fijas, es la suma de un vector, pero con el negativo. O sea, el vector U, si yo le quito este vector, es como que yo agarre este vector. La suma es como que yo agarre este vector y lo ponga por acá, en la suma. En la suma. Fíjate. Si yo agarro este vector y lo pongo acá, más o menos quedaría así. Más o menos quedaría así. Y ya la resultante sería de este punto hasta este punto. Pero, como no lo quiero sumar, lo quiero restar. Como no lo quiero sumar, lo quiero restar. Entonces, ya no va a ser la dirección de ese lado, sino va a ser del otro lado, como aparece aquí. Si te fijas, es este. Este es igual a este, solo que pues, del otro lado. Entonces, donde termina U, le ponemos B, pero del otro lado. Entonces, la resultante sería de este punto a este punto. Este es el vector resultante, este. Es U más menos B. Que si nos fijamos, es equivalente a este, es el mismo. Es por eso que se dice U menos B, pues es el vector que donde termina el segundo, ahí empezamos, ¿cierto? Donde termina B, ahí empezamos. A donde termina U. Donde termina B sería un segmento de recta, donde termina B, geométricamente sería el segmento de recta. Donde termina B, dirigido hacia el punto donde termina U. Este es U menos B. Este es U menos B. Por este análisis que acabamos de hacer. Es U más B, pero como no es más y no es menos, iría del otro lado. Pues aquí sería el vector de aquí hasta acá, que sería la resultante. Pero este es equivalente a este, por lo tanto es el vector que va de B hacia U. O sea, U menos B es el vector que va de B hacia U. Donde termina el punto final de B hasta el punto final de U. Entonces así es como lo podemos ver, muchachos. Así es como lo podemos ver. Ya más adelante, cuando empecemos a hacer ejercicios y yo les ponga en el pizarrón y lo ponga directo, ya saben el porqué de que lo pongo directo. Esto es importante que lo visualices y que lo entiendas a la perfección. Bueno, serían las tres operaciones básicas. ¿Dudas, jóvenes? ¿Dudas?
Ninguna, profe. Muy Ninguna. claro. No, profe. No, profe, ninguna. Todo bien. Excelente. Entonces, aquí en las operaciones, aquí son 3 ejemplos. Dice, dados B y W, encontrar cada uno de los vectores. Un medio de B, pues es B. Fíjate, B multiplicado por un medio. Entonces, quedaría un medio aquí en cada uno de los componentes. Sería menos 1,5 medios. Ahí está. Fíjate, es un medio multiplicado por menos 2 y un medio multiplicado por 5. Es un medio B. Luego, W menos B, pues a W le quitamos B. 3 a 3 le quitamos menos 2. Estaría 5. Y a 4 le quitamos 5. Estaría menos 1. Está fácil, ¿no? Y el inciso C es B más 2W. B de vaca más 2W. B es menos 2,5. 2W sería 6,8. Aquí está. Haciendo la suma, menos 2 más 6 da 4. Y 5 más 8 da 13. Está fácil. ¿Dudas? No, profe, facilísimo. No, profe. Profe. No. Ok. Bueno, pues bueno, con esto ya culminamos la sesión de hoy. Y a la siguiente clase entraríamos a ver las propiedades de las operaciones con vectores y lo que es vector unitario. Entonces, por hoy terminamos. Nada más estén pendientes ahí para la tarea del fin de semana que les voy a poner. Ok, profe. Sí, profe. Profe. Profe.